Hola, saludos a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. Espero que estéis todos muy bien y como podéis ver en pantalla, en esta ocasión, como hacemos siempre en Código Trading todos los sábados en los directos, el día anterior viernes, elegís vosotros mediante una encuesta en la comunidad del canal de YouTube de Código Trading, pues elegís qué opción es la que queréis de las tres propuestas. Ha ganado de forma muy clara cómo operar con múltiples temporalidades. Y precisamente es lo que vamos a ver en este directo. Os voy a enseñar cómo utilizo yo pues el cruce entre dos temporalidades. Se puede hacer más de dos, veréis cómo lo hago, pero yo lo voy a hacer más simple, que es simplemente analizando en una temporalidad superior y bajando un time frame para ya hacer lo que son las operaciones, pero buscando objetivos más largos. Si queréis que os mande saludos, podéis escribir en el chat del directo y os voy a saludar a todos. Si ya lo estáis viendo en diferido, porque una vez termine el directo el vídeo queda colgado, podéis escribir en los comentarios sin ningún problema. Bien, aprovecho pues para saludar los más madrugadores, los que habéis entrado primero, que es Alexandre Núñez. Dice: hola Dave, gracias por otra clase poderosa. Saludos desde Guayaquil, Ecuador, bendiciones. Pues saludos para Alexandre de Ecuador. También saluda a Tony, que manda unas buenas tardes desde Andorra, también un habitual en los directos. Bienvenido, Tony. Wilmer también nos saluda, igual que Andrés, que dice buen día, y Fernando Mejía y Juan y Jonathan Parra, que mandan unos saludos y el otro gracias, Dave. Si os fijáis, con Jonathan y Fernando el nombre sale en color verde y pueden utilizar, tienen además una insignia de la orden del código y pueden utilizar emoticonos. Para ello, lo que se necesita, pues precisamente son o sea, ser miembro. Ahora estoy buscando porque hoy no sé por qué no lo tenía aquí listo. Ahora sí. Se necesita ser miembro de la comunidad de YouTube. Entonces no voy a pasar links, pero si os fijáis, debajo del vídeo, aparte de poderos suscribir, hay un sitio donde pone miembros. Pues ahí, si os hacéis miembros, tenéis vídeo exclusivo todas las semanas, un vídeo que es solo para miembros, además pues de poder usar insignias, destacar vuestro nombre, tener emoticonos exclusivos y un descuento especial para entrar en la Academia de Código Trading. Así que el que le interese, igual que también Gerardo, que está comentando también saludos, dice buen día, como podéis ver salen destacados sus nombres y es por ese motivo. Así que si queréis dar un apoyo es un precio muy bajo y tendréis más contenidos pues exclusivos. Y aparte, me dejé una cosa, la guinda es que estaréis en un canal de Telegram donde paso análisis todos los días del gráfico diario. 10 minutos antes del cierre de vela, pues veréis mis análisis y tal como yo operaría en ese momento. Tenemos a Ricardo que manda saludos y también te saludamos. A Rubén que dice saludos desde Paraguay, pues saludos para Rubén. Pepe, saludos, los sigo en Telegram, perfecto Pepe. También Camilo. Iván desde Argentina, saludos para Iván. Antonio desde Panamá. Max Studio desde también saluda. Y dice Wilmer: ¿habría otra forma de unirme al canal pagando con PayPal porque no tengo tarjeta? ¿Sabes qué pasa? Que eso es un servicio que en realidad es de YouTube. Entonces yo no tengo control sobre nada de lo que es lo que es los miembros del canal de YouTube, así que lo siento, pero no sé exactamente las opciones que da, también depende del país y no, como lo hace directamente YouTube, no puedo ayudar mucho. Saludos a Javier, a Gustavo, Javier desde Argentina, Alejandro desde Buenos Aires, Carl desde Colombia y Oscar. Buenos días a todos. Si no estáis en el directo podéis comentar debajo, yo siempre me leo todos los comentarios y os doy una respuesta. Y quería por último ya poner, antes de empezar, mirar una cosita que habíais... eso. Pepe dice saludos, lo sigo en Telegram. Pues para seguir en Telegram lo podéis hacer en este link que os dejo en el directo. También lo tendréis cuando el vídeo quede colgado en pantalla.
Ya somos 5.468. ¿Y qué tiene este canal? Pues es un canal totalmente gratis. Tenéis análisis todos los días en H4, de lunes a viernes, y también pues estaréis al caso de todos los directos, los vídeos en YouTube, los artículos en el blog de la web, post en Instagram, todo lo que se haga, también promociones y cualquier evento o cosa que haya, ahí estaréis al caso de absolutamente todo. Bien, nos vamos ya a lo que es el gráfico y vemos que estamos en una tendencia alcista, de eso no hay duda, y es un gráfico que ya hemos tocado, pero me habéis pedido mucho de, vale, mientras el Bitcoin iba subiendo muy bien, pero ¿cómo se hace cuando cae? Y ahí lo mejor en este tipo de mercados es cruzar temporalidades. De momento aquí podemos ver que la secuencia de altos y bajos, lo que se llama el SAP, que es tan simple como mirar los puntos mínimos, donde hay un retroceso, y los máximos. Y se hace simplificado. Si os fijáis, no me fijo en esta microestructura tan pequeñita que se hace interna. Simplemente lo más grande. Habría un microsap que serían estos puntos que estoy trazando en rojo, pero no nos fijamos en ese microsap, sino en una secuencia de altos y bajos macro. Y mientras va haciendo esa secuencia, todo va bien. Entonces, ¿dónde tendríamos el último punto para un cambio de tendencia? Pues si buscamos los dos últimos altos de la secuencia de altos y bajos, entre medias hay un bajo, ¿no? Que es el punto más alejado de estos dos, el 1 y el 2. El punto más alejado es este. Pues en este punto marcamos un nivel de soporte que es el SAP. Y este SAP nos sirve para cambiar la tendencia. Estoy tocando un poquito de SAP, estoy tocando un poquito de líneas de soporte y resistencia, de secuencia de altos y bajos. No os mareéis porque el tema principal de hoy es cómo operar múltiples temporalidades. Si os fijáis, estáis en temporalidad de diario, pero vamos a bajar a operar a gráfico H4, o sea que en este gráfico que veis aquí, cada vela son 24 horas, ¿no? Un día, por eso es gráfico diario. Pero vamos a bajar a verlo desde H4, y esto se hace desde aquí, bajando a H4, y lo podemos ver pues en otra temporalidad. Pero de momento estamos en gráfico diario. ¿Y qué estaríamos ahora esperando? Pues estaríamos esperando a que el precio pues nos haga alguna trampa. ¿Qué es una trampa? Pues una trampa es un momento en el que hay un nivel de soporte que es cruzado pero no roto totalmente, sino que enseguida se da otra vez la vuelta y nos montamos en esta dirección. Me habéis visto muchas veces operando de esta manera. Entonces, ahora vamos a buscar una trampa. Buenas tardes, Jai Alba, que también saluda. Y vamos a ver qué tal nos va. Así que aquí tenemos una trampa. Está todo alcista. Y se nos acaba de formar una trampa en este punto. Entonces, primero de todo, lo que hacemos es operar la trampa en la temporalidad de diario, que es donde se ha formado. Aquí trazo el nivel y ahora ya pues coloco la operación. ¿Cómo la pongo? Pues a mercado. Os fijáis, estoy operando un gráfico diario y aquí he pasado varios días, ¿no? Estábamos en una vela de estas de aquí arriba, he pasado 4 o 5 días, pim, 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 muy rápido. Eso es porque estoy en un simulador. Para practicar en temporalidad de swing, pues es muy importante tener un simulador, porque a lo mejor el que quiera testear en M1, pues cada minuto va una vela. Pero os digo que en Bitcoin no podré testear en trading de esa manera. ¿Por qué? Porque el spread, lo que pago al broker, es una barbaridad y en M1... Pues si esto fuera M1 y yo entro aquí, en realidad la operación se me meterá aquí arriba. Y hasta que no llegue aquí, todo este recorrido es para pagarle al broker y yo solo ganaré este trocito de después. Entonces, tenéis que mirar muy bien eso, mercados que se pueda bajar de temporalidad. Y en este caso, pues para hacer trading
no sale nada a cuenta por la cantidad de comisiones que se paga. Vamos a poner una orden de compra. Podemos usar máximo el 2%, yo incluso en esta operativa recomendaría el 1%. ¿Por qué? Porque vamos a meter varias operaciones y van a estar más de una a riesgo. No vamos a esperar estar a break-even necesariamente, vamos a dejar que corran y poder sumar operaciones de tal manera que lo tenemos que hacer de este modo. Me olvidé un detallito, trabajo con el Fibonacci, pero no el Fibonacci de cualquier manera, sino que el Fibonacci con una configuración especial. Entonces, todos estos niveles no son los de Fibo que vienen por defecto, son estos de aquí. Podéis copiarlo en vuestra plataforma. Si queréis la misma plataforma para poder hacer lo que estamos haciendo, esta se llama Forex Tester y os la dejo ahora mismo en el chat. Cuando el vídeo quede colgado también os la dejo en pantalla. Aquí la tenéis. Pues si tenéis una versión anterior lo podéis actualizar, si queréis comprar porque nunca habéis tenido lo podéis hacer aquí, está por debajo del precio oficial. También lo podéis probar en demo, con el mismo botón podéis descargar la plataforma y simplemente tendréis una limitación con la data, tendréis un único mes de data. Claro, un único mes, pues no podéis hacer captura y esta es la configuración. Entonces, ¿cómo funciona esta manera de trabajar? Pues de la siguiente forma. Lo que hacemos en este caso es buscar que como mínimo haya una repetición del último movimiento, que sería este de aquí. Buscamos que este movimiento se repita, lo proyectamos aquí y esto nos da dónde iría el TP. Y el stop pues en el 110. Siempre es darle un poquito de margen. Ahora vamos a tomar la operación, es una compra, el 110 de Fibonacci pongo el stop y el take profit en el 100, que es la proyección que hacemos. Os repito lo del Fibo, ¿cómo hemos puesto para saber las distancias? Muy simple. Tenéis que saber identificar el SAP y una vez identificada la secuencia de altos y bajos, buscamos el último recorrido, que es este, que es el que marcó un nuevo alto. Si os fijáis, este de aquí no es nada porque no superó el último alto. Esto es interno, es micro. Entonces, entre este alto y el anterior hay este punto, que es el que proyectamos con Fibonacci. Cogemos el Fibonacci con la configuración que os he dicho, lo trazamos de extremo a extremo, del último alto de SAP al último bajo de secuencia de altos y bajos de SAP, y lo desplazo hasta aquí. Esto nos da el stop en el 110 y en el 0 de Fibo nos da el take profit. Bien, ya tenemos la operación y una vez hemos hecho esta operación, en ese instante es cuando bajamos de temporalidad. ¿A dónde? Pues a H4, bajo de temporalidad. Y si os fijáis, al bajar de temporalidad el TP está muy lejos. Y a partir de ahora, pues si nos da nuevas entradas, las vamos sumando. Aquí puede haber una entrada, pero no es válida. ¿Por qué? Porque la estrategia tiene varios parámetros. Uno de ellos es que si el cuerpo de la vela que da el giro, entre el 105 y 150 da el giro, no puede ya con cuerpo superar el 50 o por mecha tocar el 33. Aquí pasan ambas cosas. Por lo tanto, en esta de aquí no podemos sumar más operaciones. Ahora sí, en este punto tenemos una trampa y esta sería pues de H4. Pero, ¿qué haríamos en este punto? Pues lo mismo que si estuviéramos en diario. Volvemos a proyectar esta distancia superior. De tal manera que pues ponemos el stop loss y el take profit. Aquí lo tenéis, ahora hay dos operaciones y buscamos un gran ratio. Bueno, han saltado en pérdida ambas operaciones, eso es habitual, o sea, se pierde y se gana en los mercados y de aquí de lo que se trata, volvemos a diario, es de ganar más de lo que se pierde. Pues la primera vez que lo hemos intentado no ha salido bien y la caída ha sido mayor al 1% por operación.
Hay alguna cosa que he configurado mal y bueno, la caída ha sido del 9%, es una exageración, debería haber sido el 2% el hecho de saltar dos stops. Ahora no me voy a poner a configurar, seguimos así, pero ya os digo que esto no es un riesgo asumible. Ahora pues continuamos de esta manera y no pasa nada. A ver. Dave, para los viejos, con tu estrategia, ¿puedes decir lo del 110? Que a la primera vez que lo veo. El 110 es la primera vez que lo ves porque es una cosa especial para trabajar con múltiples temporalidades. La estrategia normal no me has visto. Entonces, esto sería el FIBO de la trampa. Lo que hacemos es la proyección y tiene que haber el 110 porque una vez proyectado el punto de entrada, no, el punto de entrada no, el punto de pillada máxima, en este 110 es donde va el stop. Es así de simple. Simplemente es el punto donde se coloca el stop loss. ¿De acuerdo? Bien, tenemos que ir controlando este punto que sería el cambio de tendencia. Mira, pues nos acaba de cruzar el último SAP de tal manera que la secuencia de altos y bajos ahora mismo está rota. Se rompió esto. Por lo tanto, en este momento ya pues nos da un indicio de cambio de tendencia. Nos pondríamos duales hasta que se confirme. Confirmar es que este punto mínimo pues se vuelva a romper otra vez. Si se vuelve a romper, se confirma y entonces solo nos ponemos bajistas. De momento estamos duales. ¿Dual qué significa? Que veníamos alcistas, hay un indicio de cambio y entramos en cualquier dirección. Cuando ya confirme, ya empezamos a entrar solo en una. Si supera otra vez este punto, ya todo al alza. Si vuelve a superar este bajo, ya es que la cosa empieza a ir a la baja. Es un escenario, no es que adivinemos el futuro, sino que nos adaptamos al precio de esta manera. Bueno, esto para confirmar es temprano. No estamos entrando en este martillo porque no tiene fuerza esta trampa tan grande. Hay dos pausas, una aquí y una aquí. Y no puede tener más de una pausa, una trampa en uno de los lados. El otro puede tener varias, pero como mínimo un lado tiene que ser o limpio o con una sola pausa. Por lo tanto, aquí nada. El próximo nivel de trampa es aquí arriba. De momento no ha llegado, ahora sí. Y vamos a ampliar el zoom. No, esta, si os fijáis, es de color blanco. Necesitamos cambio de color. Ahora sí que lo da. Y en este punto de aquí tenemos una nueva trampa bajista. Como estamos duales, se puede tomar. He borrado todos los niveles para que no nos ensucien la nueva operación. Entonces, primero de todo es analizarla en diario y operarla tal como lo hacemos, pero con una variante, ¿no? Que es que buscamos un ratio mayor. Esta es la trampa, entre el 105 y 150 se da la vuelta, es un cambio de color. Saludos a Iñaki desde Villarreal, a Óscar. ¿Es en vivo esto? Sí, Óscar, es en vivo. Estamos en directo. Y a Luis Franco, que también saluda, y Juan Viana, de quemó la operación. Sí, la primera no ha ido bien. Y vamos a ver pues si ahora tenemos una operación mejor. ¿Cómo sería en este punto? Estamos a la baja. Pues sería lo mismo. ¿Pero qué buscamos ahora? Que se repita el último movimiento del SAP. Entonces es muy importante que sepáis identificar la secuencia de altos y bajos. Este es el último alto y este es el nuevo bajo más bajo que el último bajo. Estos puntos los tenéis que saber identificar. Si vais muy perdidos con la secuencia, porque ahora lo que buscaremos es repetir a través de la secuencia, ya veis que para el análisis de todo, la secuencia de altos y bajos es fundamental. Ahora proyectamos este recorrido para que pensando en que se repita. Tenemos el stop en el 110 para dejarle un poco de distancia y el TP aquí abajo en el 0. Pues antes de nada, para el que vaya muy perdido con el tema de la secuencia de altos y bajos, os dejaré lo que es el link de la Academia de Código Trading. Os lo dejo en el chat y también en pantalla. En ese link tienes el curso gratuito donde precisamente puedes aprender aquí los 30 vídeos en el punto de análisis técnico. Bueno, me pide registro. En el punto de análisis técnico es donde podéis aprender precisamente a
cómo se hace la secuencia de altos y bajos. Es en la lección 2 donde pone tendencias. Ahí es un vídeo largo con varios ejercicios que propongo que pauséis, lo hagáis vosotros, ya veréis si hacéis el vídeo, pues lo veréis que es muy simple. Y bueno, una vez en la academia, si alguien ya quiere dar un paso más y tener una mentoría por mi parte, pues tenéis lo que son los cursos Pro, Elite y VIP, y también pues ya podéis tener un curso con tutoría, mentoría, incluso en el VIP hay clases privadas, todo lo que necesitéis. Os vuelvo a dejar el link en pantalla, también lo tenéis en el chat para acceder a la academia. Bien, hemos visto la proyección que queremos hacer y lo primero que hacemos es entrar en la temporalidad que estamos. Entramos a mercado, ahora en lugar de compra es venta. Y el stop loss pues va en el 110 y el take profit en el 0. Y vendemos. Acabamos de ponernos bajistas con esta proyección de Fibonacci, ¿no? Que buscamos la repetición. Esto es un movimiento fuerte, retroceso débil, y buscamos que se repita un movimiento igual que el anterior. Esto es una manera de trabajar con ratios grandes. ¿Qué es un ratio? El ratio es la cantidad de veces que esta distancia, que se supone que debería ser el 1% del total de la cuenta, que es por lo tanto 100 euros con una cuenta de 10.000, no es así, hay algo mal configurado, pero bueno, eso es lo que debería ser, si se configura bien, voy a investigar qué ha pasado, pues es cuántas veces hay en este trozo este 1%. Aquí podemos ver pues que más o menos 1, 2, 3, 4, 5, unas 5,5 veces, o sea, unas 5,5% de crecimiento de la cuenta. ¿Por qué? Porque arriesgamos un 1, pero como buscamos un recorrido mayor, eso es ir a un ratio riesgo-beneficio mayor, ¿no? Mayor beneficio que riesgo. Vale, ¿qué hacemos una vez hemos entrado en diario? Porque estamos en temporalidad de diario. Muy simple, volvemos a H4 y empezamos a sumar operaciones si nos da nuevas operaciones. De momento se nos está yendo en contra. Tenemos, pero, una trampa que puede ser válida y lo es. Aquí, pues, sumaríamos una nueva operación. De tal manera que entramos a mercado, pero ahora a un ratio todavía mayor. Diréis, ¿por qué entrar cuando se está yendo en contra? Pues porque la estrategia lo que busca, si se va en contra, como dejamos un poco de holgura con el stop loss, es pillar todavía mejor ratio. Ya he puesto la operación y si os fijáis, esta operación arriesgando el 1%, pues podemos hacer una distancia que pues tranquilamente puede ser un 10%, o sea, mucho mayor el beneficio que el riesgo. Esa es la grandeza de mezclar temporalidades, buscar unos buenos ratios. Habrá muchas operaciones perdedoras y momentos como aquí que se nos juntan varios stops, pero a la que te corre una te compensa todo y te dispara la cuenta. Bien, vamos a ver cómo va evolucionando. Aquí esto es en contra, de momento vamos aguantando. Aquí tenemos nueva operación, si os fijáis no hago gestión, no estoy moviendo empate. Ya iríamos por la tercera. Lógicamente, si ahora se nos va en contra y pasa lo de antes, pues la suma de stops será todavía más grande. Ponemos una nueva operación. Primero necesito ver el TP porque está un poco escondido abajo. Y esta operación está un poco a medias, ¿no? Es un ratio mayor a la primera, la de diario, pero no tan grande como la segunda operación. Aquí tenemos el TP y vendemos. Bueno, estamos en menos 9% de la cuenta y si nos salta otro stop, como el ratio está crítico, la cosa puede ser bastante crítica. Pues aquí puede haber una nueva entrada, hay otra trampa, está rangueando bastante, pero es lo que tiene, ¿no? Al cambiar de temporalidad, pues aquí está rangueando. Esto de meter tantas entradas es muy típico de trading institucional, o sea, cuando os dicen está acumulando, aquí están sumando posiciones, pues es eso, es buscar distintas entradas para buscar un recorrido grande, ¿no? El trading institucional pues trabaja bastante así. Es un martillo, no cambia el color, pero como el cuerpo está en el tercio inferior, se llama martillo y también es un tipo de entrada, es una trampa válida
y vamos a tomar esta otra operación. Necesito ver el TP para poner la operación, aquí ya lo tengo, y es otra venta. Entonces vamos a por esta otra venta, y si alguien tiene dudas de cuántas operaciones llevamos, es tan simple como subir aquí las posiciones abiertas y ahora mismo hay 4. Hemos hecho la 3, la 4, la 5 y la 6. Antes hemos hecho 2, que es la caída que hemos tenido, 2 stop loss. Ahora hay 4 operaciones. Por lo tanto, si el riesgo del 1% fuera correcto, pero algún error hay en el cálculo por configuración que he hecho yo, si fuera correcto sería que si saltan todos los stops, que el stop loss está aquí arriba, perdemos un 4% de la cuenta. Vamos a ver cómo continúa. Pues esto está un poco feo, pero bueno, tenemos la estrategia y al final se trata de cumplirla. Aquí tenemos una trampita y la vamos a tomar. La grande, que sería esta trampa de aquí, no cumple porque no tiene fuerza, pero sí que tenemos esta pequeña. Me diréis, ¿y dónde está el límite? Pues el límite es como mucho un 6% de riesgo simultáneo. O sea, tenemos 4 operaciones, todavía podríamos sumar otras 2. Pero que la caída más grande fuera... Uy, perdón, que no puedo hacerlo si no veo el take profit y el stop loss. Ahí. Pues aquí seguimos y pensar que estamos operando a favor de diario. Si volvemos un momento a diario para enfocarnos, porque ahora... puede que no entendáis mucho la situación, veréis que aquí en diario estamos operando esta trampa mayor, que se ha puesto a lateralizar y ahora puede dar una trampa nueva, pero estamos en este punto. Vamos a H4 para ver cómo evoluciona, si podemos seguir sumando posiciones o ver lo que sucede. Aquí no hay nada. Esto podría ser algo, pero el único nivel válido es aquí arriba y dudo que sea válido. Vamos a verlo con el Fibonacci. Vemos que no llega a pillar el 105, por lo tanto el Fibo lo borro y este nivel lo achico porque no es una trampa válida. Vamos a ver, ahora ha caído bastante fuerte. Vamos a ver si esto ya coge nuestro rumbo, porque si sigue lateralizando aquí, claro, ¿qué buscamos? Pues que en lugar de lateralizar así, hiciera una estructura así, ¿no? Una tendencia bajista, porque esto que vaya lateralizando tanto no es lo más interesante, pero nosotros nos mantenemos rígidos al plan. Ahora ha caído muy fuerte. Cuando ya está en esta zona que se va a medio camino de la entrada, lo que podemos hacer es, pues, mover a empate las operaciones. Como tenemos muchas, una manera es que una estará a empate, que es esta última, y las otras todas serán con beneficio parcial, ¿no? Porque en caso de que el precio se dé la vuelta, poniendo todos los stops aquí, pues estas operaciones de arriba ganamos este trozo y la única que no ganamos casi nada es la de más abajo, ¿no? Que será un break-even. Pero ahora está a medio camino y vamos a ver, tenemos al final 5 operaciones, ¿eh? ¿Podemos sumar más? Sí, ahora podríamos sumar otras 6 operaciones. ¿Por qué? Porque ya están sin riesgo, por lo tanto las 5 que tenemos no cuentan porque ya no puede perder. Ahora mismo ya no hay riesgo, ha habido riesgo hasta esta vela, que teníamos las operaciones con el riesgo vivo, ¿no? El stop vivo. Ahora ya, si se da la vuelta, no perdemos dinero. Por lo tanto, si nos da más entradas, volvemos a poner el contador a 0. A ver... Bueno, después me fijo, ahora quiero ver cómo acaba esto, si nos da más entradas. Aquí puede haber una nueva entrada. Vemos que en este nivel no funciona, no es válida, no llega al 105 y si nos vamos aquí abajo, pues supera el 150. Por lo tanto, no podemos sumar ninguna posición más. Y si queréis, volvemos a poner la perspectiva del diario. Si os fijáis, la trampa en diario, se borró el nivel, es esta de aquí. Lateralizó un poco y después ya disparó. El punto de trampa ya se ha cubierto, que es donde... Si llega aquí, tenéis que estar siempre en break-even, que hacemos una proyección mayor.
o medio camino o el punto de trampa. Lo que suceda primero os hace ya mover a empate. Volvemos a H4 y aquí sí que se me escapaba una de válida, ¿no? Esto es un pivot menor, bueno, no estoy seguro, tengo que ver si cumple. Y vemos que sí que cumple por un pip y ahora mismo ya el ratio pues no es muy bueno, ¿no? Y en este caso, como es una trampa que ya estamos entrando muy tarde, no tiene mucho sentido colocar el stop como hacíamos al principio. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Poner el stop donde están los otros. Así vamos sumando posiciones, pero aún así perder ya no perderíamos, ¿eh? Si se da la vuelta el precio y toca aquí arriba, sí que hay una operación que salta el stop, pero hay otras que van corriendo y no perderíamos. ¿Se puede hacer trailing? Que no sé si lo estáis preguntando, pero sería pregunta habitual. Pues en el momento que me supere este punto, si lo hace, si supera aquí, podríamos poner todos los stops aquí ya para asegurar este recorrido. Porque en H4 realmente son recorridos grandes. ¿Veis? Ahora podríamos bajar todos los stops aquí, asegurándonos ya este recorrido, de tal manera que si se da la vuelta no solo no perdemos, sino que ya ganamos bastante. Vamos a ver si nos deja sumar más posiciones. Pues no, ahí se cerró absolutamente todo. Y lo que tiene esta estrategia es pues que aunque una vez al año te dispare, pues sí, pérdidas como la de antes, que saltan stops de 2, de 3, 4, 5, 6 stops, hay muchas, pero pues esto es diario, ¿eh? Aquí van muchos meses de operativa, pero solo que una vez al año en el par que sea te esté dando un solo momento que te cumple la trampa de diario, está compensando con creces. Ya sabéis que realmente no hemos subido de 9.000 a 18.000, sería algo menos porque el ratio pues no está del todo bien. Entonces es un tema de tamaño de cuenta al final, porque está poniendo el lotaje mínimo. Y bien, aquí habéis visto cómo se puede hacer para entrar bajistas en lo que es Bitcoin ahora que está cayendo, ¿no? Aquí ya estamos el 19 de mayo y cómo se puede aprovechar con esta estrategia la operativa bajista. Si hubiéramos visto alcistas, hemos tenido una aquí que ha ido mal, pero esta de aquí hubiera ido medio bien al principio, pero también se va, un break-even hubiera sido, pero no cumplía la fuerza. Pero si os fijáis, aquí hay una que va bien, aquí hay otra que va bien, y justo en bajos del SAP, ¿no? Por aquí no sé si hubo más. Y el tema es saber cambiar. Cuando cambia, cambiamos, nos ponemos en la nueva dirección. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Y mira, aquí tenemos una nueva trampa en diario. Esta es la trampa actual. O sea, si estáis operando Bitcoin y usáis mi estrategia, deberíais estar dentro en esta operación bajista. Y en diario, pues es esta operación. Ahora ya no hay dualidad, ¿eh? Como me confirmó superando este punto, ya estamos solo bajistas. En el momento que pilla esta mecha de aquí, este punto, ya no vemos dual, vemos solo a la baja. Por lo tanto, la dualidad fue en este momento, que entramos bajistas, pero si aquí hubiera cumplido hubiéramos entrado alcista, y al llegar aquí arriba hubiéramos cerrado todo al darnos una trampa en otra dirección, porque al estar duales cerramos todo. Bien, ahora mismo en Bitcoin en gráfico diario esta es la entrada y pues vamos a ver cómo sería, llegados a este punto, cómo haríamos esta entrada de aquí. Si os fijáis, aquí sí que estaríamos pronosticando una caída mastodóntica, ¿no? Si vamos a trazar el FIBO en el último SAP, mira, lo pinto porque sé que pintándoos es muy fácil, alto, alto más bajo, que tiene un bajo entre medias y otro entre medias, y esta es la secuencia bajista, ¿no? La alcista era estos puntos que venían aquí. Entonces, ahora es bajista y tendríamos que ver que se repita este movimiento. Es un movimiento muy heavy. Vamos a ver realmente la proyección, qué sería. Yo no sé si eso va a suceder o no. En caso de que suceda,
estaríamos hablando pues de que el Bitcoin se va a los 9.333. No es una previsión, yo me adapto al precio, tengo una estrategia, no es que esta estrategia pues me dice hasta dónde va a llegar, no, la mayoría de veces se equivoca, pero claro, si cuando se equivoca perdemos 2.000, cuando no se equivoca ganamos 10.000 más o menos, 8.000, 9.000, 10.000 por ahí, ¿no? De 9.000 a 18, pues 9.000, pues no es que quiera tener la razón, es que cuando la tengo, que no es tener la razón, es que cuando funciona la estrategia se gana mucho, cuando no funciona se pierde poco. Antes de ponernos con esta operación, voy a ver el chat, que hace rato que os tengo abandonados. Me dice que cómo se llama esta herramienta que utilizo para dibujar, esta, o para escribir. ¿Veis? También puedo escribir. Esta herramienta se llama Epic Pen. Si buscáis en Google Epic Pen, pues a mí me gusta, es muy simple y las cosas simples ya sabéis que me gustan, igual que las estrategias simples pero que funcionen. Y podéis tener el Epic Pen. Iñaki dice que tiene 19 años y como estudiante obviamente no tengo mucho capital. ¿Cómo podría operar con un capital pequeño? De 100 a 500 euros. A ver, no podrás hacer trading en Bitcoin con 100 a 500 euros, pero sí, por ejemplo, tener un monedero electrónico. ¿Y cómo funcionaría un monedero electrónico? Pues funciona de que tú adquieres Bitcoins como si quieres adquirir solo 10 dólares o euros, 10 euros equivalente en Bitcoin, te van a dar el equivalente. Pero claro, eso es para cuando sube. ¿Cómo se operaría? Pues en este caso, voy a hacerlo un momento grande, el gráfico. Antes de posicionar esta operación, quiero contestar bien. Pues muy, muy simple. Vamos a trazar lo que son los niveles de la secuencia de altos y bajos. No empezamos con el que nos marca el cambio, sino con el anterior. Y así vamos trazando niveles de secuencia de altos y bajos. Entonces, después de este de aquí, ya no está tan bien dibujado, se desdibuja un poco, pero este ya tiene cierta relevancia. Aquí tendríamos este. Finalmente aquí atrás tendríamos este. Más atrás ya no, este es el de 3.850. Entonces, ¿cómo se puede operar? Vemos hasta el 3.850, que es el de aquí abajo. ¿Cómo se puede operar si solo podemos ir al alza? Pues hay una fórmula muy simple y que funciona muy bien, que es, vale, no puedo operar en corto, no puedo hacer short, no puedo vender, porque si vendo dejo de tener Bitcoin, ¿no? En un monedero, si tú vendes el Bitcoin ya no lo tienes euros, dólares, por lo que lo hayas cambiado. En cambio, en trading podemos operar a la baja y ganar, que es lo que hemos hecho, ¿no? Vender algo que no tenemos para comprarlo después, ¿no? Y son operaciones en corto, es difícil de entender al principio, pero bueno, con poco capital podríamos hacer lo siguiente. Si tienes para invertir, por ejemplo, solo 100 euros, en este punto, en 43.000, ponemos un 5% de eso, que serían 5 euros, o el 5%. Cuando llega a 28.000, que todavía no llegó, aquí ya ponemos 10 euros, que es un 10%. Si llega a 16, ya ponemos 20 euros. No es que dupliquemos constantemente, ya veréis que depende un poco la fórmula de los niveles que tengamos. Si llega a 9.000, pues aquí ya ponemos, a ver, 10, 20, serían 30 euros, que sería un 30% de la cuenta, y finalmente aquí abajo pondríamos 35 euros, voy a ver, 35 más 30 más 20 más 10 más 5 son 100, exacto. Ese es el degradado, aquí un 35%. ¿Y por qué tengo que comprar en este punto tan elevado y no me espero a que llegue aquí? Pues porque no sabemos si va a llegar ahí. A lo mejor ya no llega ni más abajo de ahí. Y pues al comprar este punto, estás cogiendo un buen precio, y si esto después ya dispara y se va hacia los 100.000 o la cantidad que sea, donde vuelva, no es la que sea, no es que yo haga una previsión, es
Cuando me vuelva a romper el SAP y me confirma, yo cierro. Por ejemplo, yo cerré en 50.000 en esta zona. Todo, Bitcoin y otras criptomonedas. Entonces, esta manera lo que hace es que si, por ejemplo, el precio llega hasta aquí y después sube, a la que ya estamos en esta zona de 15.000 aprox, ya estamos empezando a ganar. Es como que buscamos el mejor precio, ¿no? ¿Por qué? Porque arriba compramos muy poco, si va bajando cada vez compramos más y tenemos el tope, pues que el objetivo súper, el que sería fenomenal, es que llegara otra vez a 4.000, bueno, menos de 4.000, a 3.850. Y de esta manera, a partir de esta zona ya ganas. Si cae menos, no pasa nada. Si, por ejemplo, solo llega hasta aquí, pues ya tienes esta cantidad, lógicamente 100 euros es poco. Si esto lo extrapoláis a otra cantidad, añadimos ceros. Por ejemplo, si uno tiene 10.000, pues aquí pone 500, aquí pone 1.000, aquí pone 2.000, aquí pone 3.000 y aquí 3.500, equivalente del euro o del dólar hacia el Bitcoin. Esa sería una manera. Bien, voy a borrar estos niveles y vuelvo a poner el tamaño. Bueno, es igual, ya lo dejo así. He anotado, sí, ¿no? He anotado en el Excel. Ok, vamos a ver. Saludos a Paulo desde Chile. ¿Cuáles son los niveles de FIBO? Los enseñé antes, pero no pasa nada, los vuelvo a enseñar ahora. Y aquí en editar veis los niveles. Podéis hacer una captura y copiarlos. Si os fijáis, no son los niveles que vienen en el FIBO, solo lo uso como una herramienta matemática, ¿no? Para tener unas distancias y hacer pues recorridos o cálculos. Bien, vamos a por esta operación, que ya hemos dicho que es un recorrido bastante bestia, que en caso de cumplirse nos dice que el Bitcoin, si se repite ese movimiento, puede llegar en la zona de 10.000. Bien, vamos a tomar esa operación, que sería una venta al 1%, el stop en el 110, el take profit en el 0. Vendemos y, antes de pasar velas ya me tocaría ir a H4, acabo de cambiar, y sumar posiciones que creo que, volvemos a diario, como esto es un simulador, retrocedo la vela que había hecho y lo hacemos bien. H4 y aquí en H4 vemos la trampa pues que hemos operado en diario y aquí nos da la primera entrada para H4. Y ya sabéis, hacemos la misma entrada. Importante tener el take profit a la vista. Aquí lo tenemos. Y vendemos, ponemos el stop loss, ponemos el take profit y vendemos. De momento no podemos gestionar. Aquí nos puede dar otra entrada. Si os fijáis, estamos ya el 27 del 5, No vamos a poder ver cómo acaba esta operación porque seguirá viva. Espérate que me falta que vea el take profit. Aquí. El stop loss. El take profit. Y vamos a ver si nos quiere dar más entradas. Se está disparando a nuestro favor. Y ahí no tenemos más data. Esto ya es día 28 del 5. Estamos a día 29. La vela de hoy no sale porque esto es un simulador y solo te da pues hasta el día anterior, que es la vela terminada. Y bien, ahora, ¿qué pasaría? Pues que tenemos esto abierto con 4 operaciones. Si operáis de esta manera es lo que deberíais tener. Y si cerramos ahora, ganamos 1090. O sea, podemos ahora cerrarlo todo porque no podemos continuar con la simulación. Si esto fuera cuenta real, entonces sí que lo dejamos abierto. Y estamos en 19.613. Apuntamos 19.613. Lo único que ya veis que no es un beneficio muy grande. ¿Por qué? Porque de momento está empezando a correr a nuestro favor, pero no lo suficiente, ¿no?
Y si volvemos al gráfico diario, vemos la trampita que hemos operado que empieza a correr bajista, ¿no? Y bien, esta sería la manera de mezclar temporalidades, pero al mismo tiempo en este vídeo también ya os estoy dando herramientas para cómo operar criptomonedas cuando caen. Ahora está todo bajista, mientras no diga lo contrario. No es que lo diga un adivino, sino que el mercado, si de repente hay un momento que supera el último SAP y confirma, pues a partir de ahí, pues para ir al alza, ¿no? Y esta es otra manera de operar bajista, y lo que he contestado al compañero Iñaki es cómo hacerlo si solo tenemos poco dinero y podemos entrar en una sola dirección. Para poder operar haciendo trading propiamente, os podéis bajar una cuenta demo de MetaTrader, donde os dejo ahora en el chat en directo y también en pantalla, que yo os voy haciendo un tutorial siguiendo los pasos para abrir la cuenta, y aquí la podéis abrir. Eso sería pues para hacer trading. Ahí tenéis el Bitcoin, Ethereum, lo que queráis, y eso que hemos hecho lo podríais probar ahí. Desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos y sin ningún tipo de riesgo. Pues de esta manera podéis tener una cuenta demo y probar, ¿no? A ver qué tal se os da, y hacer el mismo ejercicio que hemos hecho en Forex Tester, pero ya con el mercado en tiempo real. Y pues ahí podéis probar tanto como queráis. Esta operación no la hemos podido hacer, pero lógicamente si tenéis esta herramienta, como es el Forex Tester, podríais haber hecho esta, que pues el funcionamiento, vamos a ver si esta hubiera funcionado o no. Trazamos el último movimiento, lo proyectamos y vemos que no llegó a TP. Se fue a favor, pero tampoco perdimos, ¿eh? Aquí lo más probable es tener un trailing stop en este punto y que las operaciones terminen aquí con una ganancia parcial, ¿no? Depende en H4 de dónde se haya entrado. Claro, si alguna se entró aquí arriba, pues sí que es un poco de pérdida, pero difícilmente con este recorrido se acaba perdiendo. Ahí para que veáis que no todas se ganan. Si vamos viendo, veremos casos que sí que se ganan y casos que no. Por aquí tenemos otra trampa, que esta sí que corre más trozo. Por aquí otra, que también corrió mucho. Y bueno, ya os digo, al final, esto que una vez al año te pase eso, te compensa todas las pérdidas. Y esto acaba pasando, se tiene que ser paciente y pensar a largo plazo. Tarde o temprano se acaba pasando, y aquí no queremos tener la razón, sino pues ganar más de lo que perdemos, ¿no? A ver qué comentáis. Hay mucho en el chat. Vale, me quedé en los niveles de FIBO. Clever dice buenos días, bienvenido Clever. Hot. Después, bueno, es el tema de robots y además opciones binarias. Mucho cuidado, o sea, las opciones binarias están prohibidas casi en todo el mundo, en la mayoría de países. Yo no lo toco, es prácticamente como pues, las apuestas deportivas o los casinos, mucho cuidado ahí. Y con los robots, que tengan una gran cuenta auditada, o sea, no confiéis en un robot porque sí, tenéis que ver, igual que para ver si un trader es rentable, un robot, la única manera de hacerlo no es ver un vídeo donde hace 4 operaciones ganadoras o ver a alguien que tiene el robot en directo en YouTube, sino es ir a una cuenta auditada, ver un historial largo de muchos meses. Pues lo mismo que os digo para elegir un mentor, o sea, un mentor os tiene que mostrar que él gana, si no, ¿para qué pagas? ¿Para alguien que sabe un poco más que tú pero no gana? Y la única manera de saber que gana no es que opere en directo en YouTube, ni que cuelgue operaciones en Instagram, todo eso es manipulable. La única manera es una cuenta auditada, una cuenta que tú puedas ver su historial y de larga duración, de más de 6 meses. Y para un robot pasa lo mismo, es que no hay más, si no, es que vais a perder o dinero o el tiempo. Bien, me sabe mal pues no poder responder a todos los del chat, pero ya se nos ha hecho tarde, llevamos 50 minutos de directo
y espero que os haya gustado esta manera de operar. Si os han quedado dudas y no os he respondido en el directo, podéis escribir en los comentarios de abajo y os voy a contestar. Voy a responder escribiendo pues una contestación en el comentario. Así que si os ha quedado algo que lo habéis escrito en el directo y no os he contestado porque no puedo contestar todo lo que decís, pues lo escribís abajo y ahí sí que tengo la paciencia de ir haciéndolo. Si en lugar de en directo lo estáis viendo en diferido, lo mismo. Podéis escribir en los comentarios de abajo. Bien, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, le dais a me gusta y también que os suscribáis al canal y le deis a la campanita para que YouTube os avise de todos los directos que voy haciendo. Y visitad también la página web códigotrading.com donde tenéis todas las formaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.